¿Cómo les va? Otra edición más de este Aciertos y Errores, y un Aciertos y Errores, si se quiere, como viene siendo desde hace un par de meses, medio atípico, ¿no? Porque en definitiva acaba de pasar el 1 de mayo, que es un día por lo general que tiene que ver con el Día del Trabajador, y llamativamente este 1 de mayo tuvo la particularidad de parecerse mucho a los días que lo venían antecediendo y sucediendo, ¿no? Porque hay mucha gente que no está trabajando debido a esta cuarentena, ¿no es cierto? Así que más allá de todo esperemos y uno ansía que todo esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible. Y nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la información. Han pasado muchas cosas en esta semana que acaba de irse, entre otras, esa particularidad que hubo acerca de las cárceles, ¿no? O con la gente que en definitiva quedó en libertad. Algo así como 1.700 personas volvieron a sus hogares, en algunos casos en libertad y en otros casos con prisión domiciliaria, y toda la polémica que esto trajo. Esto lo vamos a ver recién en el último bloque con Andrés López, un abogado, digamos, que es defensor oficial y que nos va a contar su mirada, porque hay mucho hay distintas miradas en función de esta temática, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la salud y la necesidad cierta de que las cárceles no tengan mucha gente, y la necesidad también de que aquellos que tienen situaciones de salud grave no permanezcan en esos lugares por las consecuencias más graves que podría tener. Y por otro lado, esta situación de que hay mucha gente, violadores, en algunos casos gente acusada de maltrato, y en algunos casos también de personas que han posibilitado la pérdida de vida de otras, que han vuelto a sus hogares y han sido atacadas por los vecinos de esos lugares, ¿no? Y también hay que decir que hubo situaciones políticas que se han aprovechado en función de todo esto. Así que un tema, ¿no? También estuvo el presidente de la Nación, ahí vemos imágenes en la localidad de Vicente López, junto al intendente de ese lugar, que recorriendo un polideportivo municipal que tiene que ver con esto, ¿no? Con un lugar dispuesto para ese pico que en definitiva parece que se sigue atrasando, y que por otro lado algunos infectólogos manifiestan que tiene que llegar, tiene que ser el pico definitivamente, porque tampoco se puede tener esta famosa curva de manera achatada de por vida, ¿no es cierto? Y otro de los temas, mostrábamos ahí al propio Jorge Macri recorriendo el lugar con el presidente, y otro de los intendentes que fue noticia en esta semana es ni más ni menos que Diego Valenzuela, el de 3 de febrero, que había decidido, y nosotros los habíamos puesto en un reportaje la vez pasada, nos había anticipado esta situación, un recorte salarial a los municipales, a un sector de los municipales. Esto trajo mucha polémica, no solo interna, sino también para los distintos actores políticos, ¿no? Ya hubo una presentación por parte del sindicato de ese distrito, el sindicato municipal de 3 de febrero, lo hizo en el Ministerio de Trabajo. Todo indica que la semana que viene, esta que comienza, van a cobrar los municipales con el mismo sueldo, y hay una conciliación obligatoria hasta el próximo martes. Después de ese día nosotros nos comprometemos a hablar con el secretario general del gremio, a ver qué nos cuenta y qué nos dice a cómo sigue esta situación. Fue noticia por un recorte salarial llamativamente en medio de todo este lío. Otro de los que tuvo en la palestra esta semana es ni más ni menos que el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, estoy hablando de Sergio Massa, quien firmó un convenio junto con el ministro del Interior, estoy hablando de Guado de Pedro, y manifestaba lo siguiente. Escuchen y nos metemos de lleno al programa del día de hoy.
Estamos firmando un acuerdo con el Ministro de Interior y con el Registro Nacional de las Personas para dar tal vez el paso más importante que necesitamos dar para que el Congreso salte de analógico a digital, que es pasar a las sesiones virtuales a partir del registro de validación de identidad de las personas de manera facial. A partir de la tecnología que nos pone el Ministro de Interior y el RENAPER, el Congreso en el inicio de las sesiones remotas va a tener la lectura facial para validar la identidad de la persona, para que las personas, diputados y diputadas que participen de la sesión sean efectivamente quienes son. Estamos muy conformes, es un convenio para poder colaborar con el Poder Legislativo. Entendemos que, como todos los poderes del Estado, en el marco de la pandemia, tienen que encontrar la forma para poder funcionar. Desde el Ministerio del Interior estamos a total disposición con el Poder Legislativo para que puedan funcionar con total normalidad dentro de la pandemia, ¿no? Ahí estamos en este bloque estamos con Silvia Sarabia, que es de Barrios de Pie, y esta semana estuvieron trabajando la gente para que una gacetilla de prensa antes que nada, gracias Silvia por ser parte del programa, por esta nueva vía que tenemos, que no hemos acostumbrado por estos días. Se están formando juntas de emergencia en los barrios, si se quiere, más humildes, más desprotegidos del conurbano. ¿Cómo está ese trabajo, Silvia? Bueno, es algo que de alguna manera se viene dando en varios barrios ante bueno, algunas dificultades que aparecen respecto de la llegada de las distintas políticas públicas y las dificultades con las que nos encontramos para que puedan realmente llegar a quienes más las necesitan. Entonces, la iniciativa tiene que ver precisamente con que el pueblo se organice, nos organicemos, porque, bueno, preveemos que la situación va a ser una situación crítica y muy compleja, y que va a hacer falta no quedarnos esperando a que, se den las condiciones, sino que vamos a tener que activamente poder trabajar para que la cuarentena se respete, para que cuando haya casos se activen los protocolos correspondientes, para que efectivamente lleguen los alimentos a todos quienes los necesitan, para poder anticiparnos, ¿no?, a las situaciones críticas que aparezcan. Te consulto, ¿cómo está llegando la ayuda a esos lugares, digamos? Porque se ha hablado mucho, se ha manifestado mucho acerca de lo grave que sería si la pandemia, digamos, o sea, si el coronavirus, digamos, ya se expande en estos lugares, ¿no? Bueno, hay varios puntos, porque lo que sucede con esta pandemia es que pone al descubierto o hace más visible muchas de las dificultades que ya veníamos atravesando. Una de ellas es el sistema de salud, la precariedad que hay en muchos casos. Otra de ellas es la situación de pobreza, y algo que nosotros venimos denunciando hace rato, que es el tema de la malnutrición y de las condiciones de vida de una población muy grande, que hoy, bueno, arrastra ya problemas de salud que para esta enfermedad son los casos predilectos, digamos, ¿no?, que decimos que son los más vulnerables. Entonces, bueno, a eso se refiere nuestra preocupación y nuestra voluntad de organizarnos en el barrio para tratar de buscarle la vuelta para que las indicaciones sanitarias realmente se puedan cumplir en el territorio, que es una de las mayores dificultades, y para que podamos estar todos en alerta y nos cuidemos, pero nos cuidemos colectivamente. Esto no va a ser una cuestión de que si alguien se enfermó hay que discriminarlo o atacarlo o agredirlo, sino que al revés, hay que buscar la forma de ayudarlo y que no se continúe contagiando, porque si no, lo que se da es que se termine escondiendo, ocultando la información de aquellos que quizá, por ejemplo, se hicieron un hisopado y no cumplen la cuarentena que corresponde. Y en función de lo que vos manifestás, se ha hablado mucho, algunos curas villeros decían también que es muy complejo decirle a la gente de estos lugares que se queden en su casa, digamos.
en verdad lo que ellos manifestaban era quedarte en tu barrio, si era lo más ambicioso que podían lograr. ¿Esto se cumple, digamos, o qué mirada tenés vos? Si estás de acuerdo con esto de quedarte en el barrio, porque también es como sectorizarlo, ¿no? Es dejarlo a un lugar aislado del resto, ¿no? Bueno, el tema es que esta enfermedad nos pone en esa gran contradicción, que es que hay que tener aislamiento físico, y nosotros decimos aislamiento físico sí, pero no aislamiento social. ¿Esto qué significa? Porque muchas veces también el aislamiento físico, si uno no promueve que hay que organizarse, bueno, puede ser contraproducente. Entonces, como vos planteabas recién, nosotros vemos que tiene, como todo esto, no hay que es algo totalmente bueno o algo totalmente malo. El problema es que si nosotros planteamos la circulación dentro del barrio y alguien que está en estudio, por un posible caso de coronavirus, se ha hecho el hisopado y en esa ventana que decimos nosotros, esos días desde que se hizo el hisopado hasta que se confirma, sigue circulando por el barrio, evidentemente el contagio va a producirse de todas formas. Entonces hay que buscar nuevas estrategias frente a las nuevas situaciones. Nosotros creemos que esto es algo que hay que poder tener espacios de articulación donde plantearlo a las distintas instancias del Estado. En este caso, el centro de salud, la salita que está en el barrio, poder articular con la escuela, porque, a ver, hay un montón de aspectos de los que se habla y se enuncia y se puede plantear con muy buena intención, pero después cuando vamos a lo concreto, no es tan sencillo que realmente sea efectivo. Ujú. Y esto de las juntas de emergencia barrial que ustedes están llevando adelante, ¿también contempla lo económico? Digo, porque son lugares que si uno ve en la gran urbe que se habla mucho acerca de los problemas económicos que hay, ahí se multiplican y por mucho, ¿no es cierto? Porque ahí hay mucha informalidad de trabajo, las changas que son las que en definitiva contribuyen a sostener un hogar de manera diaria ya no están. Digamos, ¿cómo ustedes cómo están viendo esta situación económica de esos lugares? Mirá, nosotros lo que estamos viendo es que en muchos casos los vecinos organizan, por ejemplo, grupos de WhatsApp donde alguno ofrece algún servicio o alguna cuestión que vende o que produce. Incluso para esto están sirviendo estas juntas de emergencia porque permiten un intercambio desde otro lugar que no sea estando en la calle, ofreciendo, poniendo su puestito, bueno, ofreciendo lo que Claro. producen individualmente o familiarmente. Entonces, creo que hay algunas cuestiones, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, nos parece que hay varias herramientas que ya se están utilizando en el territorio, que nosotros las estamos retomando, no es que estamos inventando nada nuevo, sino que lo que decimos es que esos ejemplos de cómo varias comunidades comenzaron a organizarse son importantes que se difundan y que los promovamos, porque también es la forma en la que desde el territorio vamos a poder abordar de una mejor manera lo que sea la pandemia. Ujú. La última, Silvia, ¿cuáles son los lugares más críticos, al menos en el ámbito, si se quiere, del AMBA, como se dice, del área metropolitana, ¿no es cierto? Que ustedes ven y que están trabajando. Bueno, hoy los lugares más críticos están siendo más en lo que sería la zona norte por la cantidad de casos y el nivel de circulación. En San Martín, por ejemplo, se abrió a partir de los contagios en el Hospital Belgrano, algunos enfermeros o enfermeras que trabajaban ahí, que viven en el barrio. Bueno, son desde allí desde donde comenzaron a generarse algunos puntos, algunos focos. Eh, pero estamos muy preocupados con lo que suceda también en otros lugares de mucha concentración y de también muchos niveles de pobreza, como es la zona sur y bueno, y Matanza también. Creo que allí todavía está contenido, pero hay varios casos sospechosos que están en plena vía de confirmación y que, bueno, creemos que es el momento donde prestar atención a que aquellos que están como casos sospechosos respeten la cuarentena para que esto no se disemine rápidamente.
Bueno, ahí es una de las grandes dificultades que creemos que estamos atravesando hoy, y por eso la preocupación y la necesidad de organizarse siempre en el sentido de la solidaridad y de dar una mano y de acompañar a aquel que se haya contagiado, y no de perseguirlo, de esconderlo, porque es lo peor que nos puede pasar, que cuando alguien tenga síntomas no los plantee por miedo a la represalia o por miedo a no poder tener ayuda. Silvia, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Has sido muy amable por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, era Silvia Sarabia, representante de Barrios de Pie, de Libres del Sur. La consigna es esa, ¿no? Juntas de emergencia barrial en esos barrios más desprotegidos, más abandonados y más a la deriva por estos días en pleno tiempo de coronavirus. Vamos a un corte. Bueno, ahí escuchábamos a Silvia Sarabia en el bloque anterior. Hay que decir, ¿se acuerdan que la semana pasada le habíamos mostrado una situación que se dio en el barrio Independencia con una casilla que había sido sacada del lugar por gente de la policía? En principio era lo que denunciaban en las imágenes que nos habían llegado justo en el momento que nosotros estábamos grabando. Le habíamos dicho que le íbamos a manifestar cuáles eran los motivos. Nosotros los desconocemos. Aparentemente en el municipio también, sí sé que después de lo sucedido se le ha entregado chapas, algunas cosas para que volvieran a instalarse en ese lugar, más allá de que ustedes habían visto las imágenes, estaba todo destruido. Obviamente es un lugar bastante precario. Ya hay aparentemente también una investigación por parte del municipio para saber cuáles fueron los motivos que impulsaron esa actitud bastante llamativa, porque fue de destrucción total sin ningún tipo de justificativo. Al menos
parte de sectores oficiales y que lleven adelante este tipo de situación. También queremos decir que hay bastante necesidad por parte de algunos sectores porque se está, así como manifestaba Silvia, hay una situación bastante crítica en todo lo que tiene que ver con estos lugares, ¿no? Que son bastante carenciados, hay bastantes ollas populares que se están llevando adelante. Nosotros, al menos desde este programa, lo que le manifestábamos es que traten de colaborar de la mejor forma posible. Estamos en una situación compleja, esta gente, y en lugares también no tan marginales, están sufriendo la situación esta de falta de comida. De hecho, acá nos está llegando algo que es una olla popular y merendero en Barrio Escalada, que se necesitan alimentos para las meriendas y la preparación de las ollas. Le dejo el teléfono 11 30 13 47 24. Repito, 11 30 13 47 24. Federico es el titular de este teléfono que está llevando adelante una olla popular en Barrio Escalada. Es ahí en el borde de 3 de febrero, la zona norte, como le gusta llamar al intendente de ese lugar. Nosotros estuvimos también, como le dijimos al principio, hablando con Andrés López, que es un defensor oficial y hombre que representa Justicia Restaurativa, que hace bastante tiempo está trabajando con la gente en los distintos ámbitos carcelarios, más precisamente con mujeres que han sido víctimas de distintas situaciones, pero conoce toda esta temática de las cárceles y me parece que es una persona que nos puede graficar muy bien acerca de la situación. Aprovechamos estas metodologías nuevas que nos permite tanto Internet como las redes sociales y hablamos no solo con Andrés, sino también con nuestra colaboradora y amiga, la doctora Amelia Franchi, y también acerca de la temática de la salud, algo que indefectiblemente va a ser tema principal, no solo aquí, no solo en este momento, sino por mucho tiempo. Así que escuchemos lo que la plataforma Zoom nos permitía hacer junto con la doctora Amelia Franchi y Andrés López. En este bloque de aciertos y errores, que es como ya viene siendo desde algunas semanas atrás, que es de forma remota, de forma virtual, tenemos la presencia de dos amigos, si se quiere, porque además de compañeros son amigos, que es la doctora Franchi, Amelia Franchi, que está habitualmente con nosotros, y también de Andrés López, el abogado Andrés López. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que tiene que ver con la salud es algo que nos incumbe a todos, pero también se ha sumado a esta temática en plena cuarentena la problemática que hay en las distintas cárceles no solo del Gran Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, sino del país. Y Andrés quizás algo de eso sepa y nos va a contar un poco. Antes que nada, gracias a los dos por participar del programa. Y bueno, exprésenme, al menos desde su punto de vista, cómo está la situación, doctora. Vamos por las damas primero en este caso. Y cuénteme usted cómo está la salud por estos días, que evidentemente es protagonista, lamentablemente también, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Enrique? Un gusto estar nuevamente con vos. Realmente vamos cumpliendo una meta muy importante, que es que la curva se vaya achatando. Estamos bastante bien. No sé si recordás que la semana pasada cambiaron, se volvió a hacer la cuarentena a partir del domingo y volvemos hasta el 10 de mayo. En esta época es donde en algunos lugares, en algunas provincias, en algunos sectores, se les permitió aumentar la cantidad de personas que pueden tener actividades, mientras que todo el conurbano y toda la capital, toda la ciudad Cava, no puede salir de cómo estábamos en la cuarentena. ¿Por qué? Porque tenemos más de 500.000 habitantes. Vamos aumentando la curva, estamos en 3.207 personas con infección positiva, y realmente venimos lento en esta curva que va en ascenso. Estamos muy bien, por lo que cuenta todo el ministerio,
estamos muy bien en cuanto a la cantidad de elementos que están llegando, lo que llamamos EPP, tema con muchas dificultades. EPP es el elemento de protección personal que necesitamos para todas las personas que están en los hospitales y están en atención con las personas con posible COVID. Doctora, un tema en esto, ¿no? O sea, somos récord, al menos Argentina, en función de la cantidad de gente vinculada a la salud que se ha afectado con el coronavirus. Sí, Eso por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro, ¿es conveniente que la curva siga achatada, como tantos dicen, o hay una tendencia a que esa curva, en definitiva, se eleve un poco para que se llegue al pico, ¿no? Que en definitiva tampoco está llegando? Sí, el tema es que la curva viene bien, pero venimos aumentando la cantidad de infectados y mientras tanto el gobierno logró tener un montón de respiradores más, cantidades de elementos de protección personal que se están comprando, los viajes en avión desde China. Igualmente todavía no se llega a tener toda la cantidad necesaria. Hay lugares, que ya nos va a contar Andrés cómo está la situación en algunas instituciones, y vos fíjate que además los geriátricos, los centros de residencia de pacientes ancianos, han tenido muchos inconvenientes últimamente porque se han contagiado de forma rápida. Y eso tiene que ver un poco por no hacer el uso que corresponde con los elementos de seguridad y otro poco porque no hay o porque no entregan. La realidad es que además tenemos un casi 15% de agentes de salud contagiados, algunos dentro de su lugar de trabajo, y hay varios fundamentos por los cuales sucede esto. Por un lado, los elementos, por el otro lado, la capacitación de la colocación, sacar y cómo ponerse los elementos, que no es tan fácil. Entonces, eso también tiene mucho que ver, y tiene que ver en realidad también con lo que sucede alrededor, con la cantidad que van viniendo de esta cantidad de personas. Hay elementos que se tienen que usar, que son los famosos 95, que son las máscaras que se usan, solo los barbijos, que se usan para hacer todo tipo de situaciones con los pacientes que ya son positivos o casos sospechosos. Los médicos tenemos un casi 15%, 14 y pico, de contagiados de los agentes de salud. Te diría que estamos casi primeros mundialmente en la cantidad de infectados. Lamentamos profundamente la muerte de un enfermero y de 2 médicos. El otro médico fue una doctora en Escobar, muy conocida, y que era la jefa de terapia intensiva. Y otro médico más y un enfermero. Tenemos, creo que por lo visto, tenemos también algún médico que está en terapia intensiva, el resto está evolucionando bien. Son muchos, pero no solo indica tener la cantidad de personas contagiadas, sino también las que entran en cuarentena por haber estado en contacto con las personas que tienen COVID positivo, hablando siempre de agentes de salud, con lo cual te disminuye la cantidad de gente para trabajar. Y esto es complejo, por eso se toman determinados protocolos, donde entre esos protocolos se habla de dividir a las personas, a los agentes de salud, para que puedan tener reserva de personas. Bueno, habrás escuchado todo el tema que hay, inclusive en esto, en la búsqueda o no, en la llegada o no de personal, de agentes de salud extranjeros. Ese es otro tema también, pero lo vamos a hablar en otro momento. Perfecto. Andrés, contame vos un poco. Se ha hablado mucho por estos días de todo lo que tiene que ver con la problemática que hay en las distintas cárceles. Si bien, o sea, la idea de charlar un ratito con vos en función de esto es porque vos tenés un laburo ahí adentro, conocés cuál es el ámbito carcelario por tu trabajo y por la cotidianidad que has tenido y uno ve, al menos en la información que vos nos das. ¿Qué mirada tenés vos de todo lo que está sucediendo? Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad. Son pocas las veces que uno puede expresar lo que pasa en realidad en las cárceles, y es un honor compartir este espacio con vos, Enrique, y también con nuestra querida Amelia Franchi. Es muy penoso que sigamos con la dicotomía de si liberen o no liberen. Es muy penoso en un momento de crisis humanitaria tan importante,
Es muy penoso porque en realidad detrás de aquellas manifestaciones pueden haber algunas cuestiones que se desconocen. Y lo más peligroso aún todavía es que detrás de esas manifestaciones o de quienes expresan esas manifestaciones haya algunos intereses que no son claros. Dicho esto, me preocupa muchísimo. Tenemos una población carcelaria, no es de ahora, no es de hace 4 años, es de muchos años, un problema enorme con la población carcelaria. Tenemos una plaza de 27.000 actualmente en la provincia de Buenos Aires, y actualmente hay en toda la provincia de Buenos Aires, descontando las alcaldías y las comisarías, que todavía sigue habiendo gente en las comisarías por mucho tiempo, lamentablemente, 47.000 personas privadas de su libertad. Digo personas privadas de su libertad porque no me quiero olvidar de nadie, de los masculinos, de los femeninos y de aquellas poblaciones disidentes que son las más olvidadas. Acabo de cerrar una conversación, una reunión con los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente mi gran preocupación son las mujeres que están en situación de encierro, que siguen siendo vulnerados sus derechos, y que en realidad se distrae la atención y el verdadero trabajo que debemos hacer con base a derechos humanos por esta dicotomía entre si liberamos o no liberamos. Realmente es penoso que sigamos con esta dicotomía. Es una bomba de tiempo hoy tener las cárceles como las tenemos. Nos ha atravesado una pandemia, una crisis mundial que no estábamos a la altura de las circunstancias. Acá también, y ustedes saben que yo no escatimo en reproches también al Poder Judicial al que también pertenezco, no estamos a la altura de las circunstancias. Una de las cosas que le preguntaba a los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es ¿cuándo vamos a poder lograr que el Poder Judicial le dé las respuestas al ciudadano común, a todos los ciudadanos? En situaciones normales imaginan que hay atrasos, no quieran imaginarse lo que es hoy, donde está todo colapsado, donde hay una falta de desinformación absoluta, donde en realidad también muchos de los operadores judiciales, cuando digo operadores no estoy hablando de los mágicos operadores que andan por abajo de las mesas, no, estoy diciendo los que trabajamos o los que tenemos que dar respuesta a los ciudadanos, no son claros muchas veces con sus resoluciones. Entonces la interpretación de unos no es la misma interpretación de otros. Hay gente que realmente merece y necesita estar en su casa con prisión domiciliaria. Hay mujeres de más de 60 años, hay madres con niños y niñas, hay jueces y juezas que todavía no entendieron que está prohibido el traslado de personas privadas de su libertad, como estamos todos privados de salir y de estar virando por toda la ciudad. Bueno, hay jueces que todavía no han entendido la gravedad de esta crisis humanitaria. Por eso tenemos que hablar en clave de derechos humanos, pero no esos derechos humanos que fueron tan vulnerados durante tantos años y que en realidad la palabra pareciera que está vapuleada. Estamos diciendo, señores, la misma persona que está privada de su libertad va a ir a parar al mismo hospital que aquellos que están privados de la conciencia de tener una bomba de tiempo cerca de su casa. Por eso es importante que entendamos, no van a salir masivamente, como dicen muchos o muchas, no va a haber una cantidad enorme, como dicen muchos y muchas, que van a salir. Aquellos grupos y aquellos grupos con factores de riesgo, las mujeres embarazadas, las personas que tienen patología, no soy yo el indicado para desarrollar el tema, que la tenemos a Amelia, que es especialista en esto. Esas personas tienen que estar con prisión domiciliaria. Y no estamos hablando de libertad, estamos hablando de una restricción de su libertad también en el domicilio. Ahora, si el Estado no está en condiciones de controlar eso, ya no es un problema del Poder Judicial, por eso también es un problema del poder político. Tienen que ponerse a la altura de las circunstancias, no sacar resoluciones para el vedetismo, no sacar resoluciones para quedar bien con un sector o con otro, sino sencillamente empezar a trabajar en serio, porque los ciudadanos y las ciudadanas de este país estamos cansados de conformismos. Andrés, a ver, para ir viendo por qué, vos, desde tu lugar, ¿dónde se genera el problema? Porque en definitiva la gente lo que termina pensando es que todos los presos van a salir,
o que en definitiva hay como una situación, inclusive hasta política, de impulsar esta medida, pero por otro lado, uno entiende que esa facultad es de la justicia, no es una decisión política, más allá de que por ahí algún político que quiera o que no quiera esto, ¿no? ¿Cómo lo explicás vos sencillamente para que no se dé esta dicotomía en gran parte de la sociedad, que en definitiva termina consumiendo muchas de las cosas que le dicen que no son tan ciertas o no son tan claras por lo menos? Lo primero, que los políticos lean las leyes. Lo primero. Lo segundo, que los jueces se sienten a trabajar, jueces y juezas se sienten a trabajar y estén a la altura de las circunstancias. Y cuando digo jueces y juezas, también digo defensores, fiscales. Somos muchos los que integramos el Poder Judicial, por supuesto que hay mucha gente que está trabajando a conciencia, hay muchos compañeros y compañeras del Poder Judicial que realmente trabajamos a destiempo, que estamos de lunes a lunes, porque ya no sabemos si es domingo, lunes, jueves, martes, no sabemos, trabajamos mucho más que antes, pero la verdad que hay un problema enorme estructural del Poder Judicial que hoy tiene que dar respuesta, hoy tiene que atender las demandas de la forma que sea, porque la verdad que las personas están desesperadas, necesitan una respuesta, y la respuesta no es, como digo siempre en los foros, te voy a dar la libertad. La respuesta es, está en trámite tu beneficio, está en trámite tu derecho a ejercer la libertad, está en trámite tal cosa. Esa es la respuesta. Esto es como nos pasa a cualquier ser humano que está en libertad. Cuando uno va al médico y le hace un análisis, merece tener el resultado en algún tiempo. Si vos indeterminadamente no tenés, entonces te sentís enfermo y te vas a sentir enfermo de por vida. Y tal vez no tengas nada. Entonces, primero eso, que lean las leyes. Hay leyes que no están en vigencia en la provincia de Buenos Aires. Entonces atemorizan a aquellos jueces que son un poco débiles de conciencia para que puedan entender que hay que otorgar las prisiones domiciliarias. Necesitamos eso. Imagínense que se confirmen casos masivos en alguna unidad donde hubo últimamente alguna revuelta. Imagínense lo que puede llegar a ser ese momento y lo que puede colapsar aún más el sistema de salud. Entonces, sí, lo primero es eso. Lo segundo, creo que estructuralmente ya este sistema está acabado. Ya no podemos seguir tolerando la retribución por la retribución misma, porque es ojo por ojo, diente por diente. Porque si bien no te matan, pero te dan una agonía permanente. Los que conocemos las cárceles, no sé si todos conocen las cárceles, no son reproductores de resociabilización, son reproductores de violencia. Y nosotros, como justicia restaurativa, lo que planteamos es un paradigma de las víctimas. De algún modo tenemos que empezar a entender que las víctimas no pueden ser utilizadas en la moda que se le ocurre a algún político. Las víctimas deben ser atendidas. Sus reclamos son legítimos, realmente son legítimos. Y nosotros acompañamos ese reclamo, pero no podemos entender esta cosa indiscriminada o esta dicotomía que todavía se sigue sosteniendo en nuestro país. Andrés, muchas gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores, muy clarito lo tuyo. Y doctora, por último, usted, ¿qué expectativa, digamos, tiene hacia adelante en función de que, bueno, que la cuarentena continúa, que han subido los casos ya de pacientes infectados con coronavirus, la curva sigue achatada, otros manifiestan que tiene que estar más arriba y que el pico no ha llegado? ¿Qué, como facultativa, digamos, si una mujer de la salud, qué mirada tiene hacia futuro? Primero te quería comentar que con Andrés en Justicia Restaurativa, y que no lo dijo, me parece que es porque por humildad está trabajando exhaustivamente en la llegada de elementos de EPP, digamos, ¿no? De elementos de protección personal, con jabones, con barbijos realizados por la gente de Justicia Restaurativa. Han retirado y entregado más de, no sé cuántos, creo que llevan ya, van a entregar a todas las unidades de la unidad 46, 47 y 48 de acá de San Martín, y además a otras unidades, ¿no? Pero además llevan, creo que han recolectado 1000 y pico de jabones, se han recolectado en Justicia Restaurativa, para poder entregar. Y esto es muy valioso, porque a veces si no hay,
tenemos que buscar plan B, plan C. Y Justicia Restaurativa lo está haciendo. Y la jueza María Melluso, que la voy a nombrar también, se está preocupando absolutamente de que haya este tipo de cosas, y va y lleva las telas, y vos verás que hay un montón de videos que no aparecen en el círculo de la gente, pero que es digno de mencionar, que han juntado telas, y todo el equipo de Justicia Restaurativa, que está conformado por muchas personas, que somos muchas personas, han hecho esto, han hecho videos, se han dado indicaciones de cómo cuidarse, porque esto es un tema. Está el tema que, como decía recién Andrés, si se contagia uno, puede haber muchos. Por lo tanto, la capacitación en las cárceles creo que es un tema puntual, y empezar a ver cómo se maneja una estrategia dentro de las unidades para que en caso de tener casos se puedan resolver dentro de las mismas sectores, ¿no es cierto? Porque no sabemos cuánto va a haber en total. Respecto a tu pregunta, estamos en etapas de distanciamiento social. Esto no va a terminar el 10 de mayo, esto debe continuar, porque tenemos que aprender a convivir con el COVID, con el coronavirus. ¿Por qué? Porque sigue estando el coronavirus, porque por más que sigamos la infección, tenemos que aprender a que esto va a seguir. Estamos en la tercera etapa digamos, de distanciamiento social. Debemos cumplir estrictamente esto. Debemos cumplir el 1,5 metros de distancia, el barbijo en todos los lugares donde estemos, en los supermercados y en todos lados. Debemos cumplimentar el lavado permanente con agua y jabón. No hace falta tener todo el tiempo alcohol, sino agua y jabón es lo que más se necesita para poder ayudar a toda esta pandemia que es mundial. Pandemia, todo el mundo. Por lo tanto, como decían algunos intendentes de aquella Italia, ¿no entienden que no tienen que salir? Bueno, no hay que salir aquel que no tiene que salir. Creo que estamos mejor en ese sentido, viendo las curvas con otros países. Creo que debemos seguir con el distanciamiento social, y lo que tenemos que pensar en el día después de la pandemia. Pero mientras tanto, cuando se vaya liberando la cuarentena, vamos a ver qué dice el presidente respecto al 10 de mayo, a ver cómo sigue, pero vamos a entrar en la cuarta etapa, que va a ser lentamente. Esto no puede ser, no podemos abrir los boliches bailables. No podemos. No, seguramente. Determinadas seguramente, ¿no? ¿no? Entonces, eso es una utopía. Eso es una utopía, eso. Bueno, les agradezco a los dos, la verdad, ya nos quedamos cortos de tiempo, pero han sido bastante claritos en función de cada una de las problemáticas con las cuales quería charlar un ratito con ustedes. Gracias, Amelia, y gracias, Andrés. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Otra de las consecuencias que está teniendo esta situación de pandemia, esta situación de cuarentena, es ni más ni menos la situación de estabilidad o no laboral de un montón de gente, ¿no? Esta cuarentena ha traído consigo el parate total de actividades en un montón de lugares. Hay algunas estadísticas ya que dicen que hay alrededor de 1.200.000 personas que han sido suspendidas de su trabajo. También se ha conocido durante esta semana que es muy probable recortes ya de un 25%, es lo que están manifestando algunos gremios que por ahí no lo llevan a confirmar, pero que manifiestan esta reducción salarial ni más ni menos en función de conservar los distintos puestos de laburo, ¿no es cierto?, los puestos de trabajo, que, bueno, que también ha traído distintas modalidades
más que nada en lo que tiene que ver con los trabajos relacionados a la administración, ¿no es cierto? La situación laboral no es buena por estos días, nada indica que lo vaya a hacer hacia adelante. Estuvimos hablando con Álvaro Escalante, que es el titular, el secretario general de Gastronómicos de la seccional San Martín. Ahí nos contaba un poco acerca de las medidas que están llevando adelante los trabajadores vinculados a ese gremio y bueno, cómo esperan salvar o transitar todo este momento, ¿no? Escuchemos a Álvaro. Bueno, realmente nosotros estamos cumpliendo con todo lo que ha dicho el presidente de la Nación y con todo el distanciamiento social que tiene que tener la población. Por supuesto, nosotros hemos abierto los 3 policonsultorios que tenemos en San Martín, en San Miguel y en Pilar, con todas las medidas de seguridad necesarias, usando barbijo, distanciamiento, alcohol en gel, en muchos casos guante, máscara, para que los médicos no solamente estén, y los médicos y nuestros trabajadores estén a resguardo, sino también para cuidar a la población, ¿no? Nosotros estamos atendiendo en el plan de vacunación. La semana pasada hemos aplicado más de 600 vacunas en los 3 policonsultorios, con todas las medidas de seguridad, sin ningún amontonamiento de compañeros y compañeras que han venido a vacunarse, tomando su distancia. Le hemos dado turno para que se vengan a vacunar y realmente acompañando este flagelo que no solamente nos afecta a nosotros, la actividad nuestra, sino le afecta, algo a nivel mundial, ¿no? Y realmente creo que el gobierno ha tomado una medida acertada y por supuesto que nos está repercutiendo a nosotros. Principalmente es una actividad que nos ha pegado de frente. Nosotros solamente tenemos el 5% de los trabajadores hoy de comedores que están trabajando actualmente. Después tenemos toda la actividad parada. Muy pocos restaurantes están haciendo delivery y realmente la hotelería, bueno, ni te cuento. Estamos desde el día 20 con toda la hotelería cerrada, de 4 y 5 estrellas, hoteles, alojamientos cerrados, restaurante, bar y confitería cerrado y hay un grupito chiquito de restaurantes que están haciendo algo de delivery. Pero bueno, eso es como para poder mantenerse y que los compañeros no pierdan su trabajo. Y estamos tratando... hasta el día 31, el gobierno, de acuerdo a su decreto, todos los empleadores han tenido que pagar el sueldo completo. Bueno, ahora estamos negociando el mes de abril para ver cómo se va a volver a pagar. Aparentemente hay empresas que se han inscrito y el gobierno le da una ayuda de un 50% del salario que se va a depositar directamente en el CBU del trabajador. Y bueno, hay muchas empresas, alrededor de 490.000 empresas que han hecho el trámite, muchas de esas ya tienen el ok para poder hacer los depósitos, esperando y transitando y acompañando nosotros como gremio y como obra social a todos los trabajadores y trabajadoras para que no se sientan desamparados. Nosotros a partir de hace 2 semanas que estamos abiertos, estamos atendiendo con turno, todo lo que es receta, todo lo que es cronicidad, entrega de pañal, entrega de leche. Estamos empezando a hacer esta semana, la semana entrante vamos a empezar con los controles, también cuidando el distanciamiento social, que es fundamental para que esta pandemia tenga éxito, ¿no? Porque realmente no sabemos cuánto va a durar y la realidad es que tenemos que cuidarnos entre todos. Por supuesto, nosotros nos cuidamos acá, tenemos nuestro barbijo, nuestro alcohol en gel, en la cual en todos los lugares donde transita la gente lo estamos utilizando y tratamos de que nuestros policonsultorios tengan la menor cantidad de pacientes. Por ejemplo, nosotros acá en San Martín se atiende con turno, entra de a una persona y lo hacemos en San Miguel y en Pilar. Nosotros hemos vacunado la primera semana a mucha cantidad de abuelos que han venido. Por supuesto, le hemos dicho que se cuide, por ahí lo traía algún nieto, que vengan de a uno, lo hemos vacunado. Pero también agradecerle a todos los que están trabajando, los trabajadores que están en los comedores, que están en primera línea, porque acá hablan solamente de los médicos, enfermeros, seguridad, que son los que realmente están. Pero nosotros tenemos muchos compañeros y compañeras que están trabajando en los hospitales públicos, que son los que le dan de comer a los médicos, a los enfermeros, al personal de seguridad que está en los hospitales,
A ese personal también quiero agradecerle, y le quiero agradecer por supuesto a nuestro secretario general José Luis Barronuevo por estar también acompañando esta pandemia y estar en primera línea, que muchas veces no lo dicen. El aplauso uno lo escucha para, por supuesto, que los médicos se los merecen, los enfermeros se los merecen, los bomberos se los merecen, pero también los trabajadores gastronómicos que estamos trabajando permanentemente para que ese personal tenga su comida, su merienda, también le queremos felicitar desde acá. Así que un fuerte abrazo a todos y espero que esto pase pronto y podamos recuperar la actividad como nosotros la queremos. La actividad nuestra es una actividad hermosa y hoy está paralizada. Esperemos que pronto la podamos empezar con protocolo, por supuesto que estamos llevando al gobierno a través de las distintas cámaras, distintos protocolos para que podamos empezar a abrir la actividad. No va a ser lo mismo, por supuesto que no van a estar los boliches llenos, no va a haber los lugares donde por ahí compartíamos 50 personas, tendrán que ser menos, habrá viandas para llevar, pero bueno, los protocolos se lo están acercando, cada uno de los sectores, y esperemos que pronto pase esto y por supuesto volvamos a tener una Argentina como la que teníamos, ¿no? En la cual todos estábamos contentos y podíamos circular libremente, ¿no? Hoy les digo a todos, quedémonos en casa y cuidémonos. Andrés López era la persona, el abogado que veíamos hace un rato junto con la doctora Franchi. Además de ser defensor oficial, es uno de los representantes de Justicia Restaurativa. Justicia Restaurativa es un organismo que se vincula mucho a personas que están privadas de su libertad y que quizás son, a pesar de estar privadas de la libertad, que ya es por cierto algo problemático y en definitiva que a uno lo aísla de la sociedad, hay personas dentro de ese lugar, de ese ámbito de privación de libertad, que están más aún en situación compleja. Son aquellas vinculadas a cuestiones de género, ¿no es cierto? Ellos están haciendo un laburo bastante interesante, Justicia Restaurativa. Digo esto porque seguramente ha habido mucha situación de simpatía y de antipatía con el tema carcelario, como lo decíamos al principio. Hay otras miradas, más allá de esas cacerolas que se manifestaron contraria a la liberación de presos, que también hay que leerlo en un marco político, ¿no? No es tan así, pero lo que quería mostrarle y ya despedirnos hasta la semana que viene es el laburo que hace Justicia Restaurativa. Vean un video de algunas cuestiones que está llevando adelante esta gente. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Bueno, en cada bolsa hay 5 jabones y le vamos a poner también de estos jabones cerrados, están todos desinfectados. Bueno, acá estamos preparando las bolsas con los jabones, nominalizadas con cada nombre de cada chica de la unidad 32 y de la unidad 2 de Sierra Chica, las chicas de la población trans, las más olvidadas del sistema. Nosotros desde Justicia Restaurativa no las olvidamos y ya tenemos embaladas esas cajas y vamos por todas estas. Todo esto es para ustedes. Gracias a las donaciones de todos y de todas.